tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Fíjate aquí lo primero que me gustaría enfatizar. La primera vez que la mujer samaritana se dirige a Jesús le dice, ¿por qué tú me pides agua? ¿Sí? ¿Por qué tú me pides? Y luego la segunda vez dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Hay un avance, ¿verdad? Okay. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ok, te reconozco como Señor, alguien a quien debo respetar, pero tampoco tanto, ¿verdad? No eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, un pasito más. Tú, y luego Señor, y luego, ok, aquí no estoy lidiando con un señor cualquiera. Se me hace que estoy lidiando con un profeta. Sí, okay. Y luego dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Entonces ok, no eres tú, eres un señor, pero tampoco eres más grande que Jacob. Ok, no eres nada más un señor, eres un profeta, pero tampoco eres el Mesías, ¿verdad? O sea, mejor esto lo dejamos para cuando el Mesías venga. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Sí. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces la mujer pasó de tú a el Cristo. ¿No será este el Cristo? Y luego dice, y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Me brinco al versículo... no, sí quiero leer esos versículos. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Me brinco hacia el versículo 39. Dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Entonces, si te fijas, hay como una secuencia muy clara. Tú, Señor, ok, profeta, ok, no será este el Mesías. Pero finalmente el testimonio no termina en un título nada más ambiguo como Mesías, sino que termina en, este es el Salvador del mundo. Él es el Salvador. Entonces, en esta porción, no tan cortita, lo que Juan está haciendo énfasis muy claro es, Jesús es el Mesías, ¿sí? Y Jesús viene a los suyos, en este caso, a los samaritanos, que ahorita vamos a ver que a simple vista no parecía que fueran de los suyos, ¿sí? Creo que
El corazón de este pasaje, para ti y para mí, está en los versículos 31 y 34, que por eso te dije que no me los quería brincar, donde dice: mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? No sé si notaste que atrás dice: los discípulos no le preguntaron ni qué trataba de averiguar, ni por qué hablaba con ella. Sí, lo único que los discípulos estaban preguntando es: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿A qué horas comió? Sí, y un pastor decía: mientras que los discípulos están preocupados por los sándwiches, Jesús está ocupado en los asuntos del Padre. Y muchas veces tú y yo somos iguales. Estamos más preocupados por los sándwiches, por lo que vamos a comer, o por nuestros 1001 pendientes que nunca se terminan, o por nuestros proyectos, o por nuestras propias necesidades, que por aquello que el Padre nos ha enviado a hacer. Sí. Y entonces en esta historia vamos a ver a Jesús como el evangelista, el modelo de un evangelista. Sí. Porque después de todo, Jesús el evangelista hace otros evangelistas. ¿Te diste cuenta que Jesús viene, se presenta a la mujer, y luego la mujer que va y hace? Testifica a todo el pueblo. Sí, Jesús el evangelista hace evangelistas. Sí. Entonces, hoy nos vamos a estar centrando, como te dije, nada más en los primeros 10 versículos. Si quieres ahí regresarte a los primeros 10 versículos. La verdad es que es un pasaje bastante interesante. Siempre decimos eso, ¿verdad? Pero es cierto. Toda la Biblia es muy interesante. Decía también otro pastor: ¿cuál es tu libro favorito? El que esté estudiando en ese momento. Ese es mi libro favorito. Y la verdad es que sí. Cuando agarras un libro de la Biblia y lo empiezas a desmenuzar, ese es el libro favorito del momento, porque vas aprendiendo y puedes ver la gloria y la maravilla y el amor de Dios. ¿Sí? Y entonces sale así como que wow, o sea, wow. Y quisiéramos avanzar más rápido, ¿no? Bueno, yo quisiera avanzar más rápido en leer, pero creo que está bonito ir de poquito a poquito cuando platicamos de esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que el evangelista nos dice en este capítulo es que la popularidad de Jesús empieza a crecer y llega hasta los oídos de los fariseos. Entonces Jesús decide irse de Judea. ¿Sí? ¿Por qué? Para no tener una confrontación. Finalmente, si los fariseos venían, la pregunta que iban a hacer era la misma que le habían hecho al Bautista en el capítulo 1. ¿Tú por qué bautizas? Y de esta forma iban a polarizar el ministerio de Jesús con el de Juan. Entonces Jesús dice: no hay necesidad, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y este no es el momento indicado para enfrentarme a los fariseos. Eso será todavía más adelante. ¿Sí? Así que Jesús se va. Y lo muy interesante es que Juan nos dice que era necesario para Jesús pasar por Samaria. Pero esto no es estrictamente cierto. ¿Sí? Existían 2 caminos desde Judea hasta Galilea. Y la mayoría de los judíos habrían preferido tomar la ruta larga, esquivando Samaria, que pasar por Samaria y tener contactos con los samaritanos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sea necesario para Jesús implica algo más que simplemente una necesidad geográfica, como era el único camino y pues tenía que... No, hay algo más. ¿Sí? Entonces Jesús y sus discípulos viajan, nos dicen que llegan a un lugar que se llama Sicar, que como la mayoría de los lugares que el evangelista menciona son difíciles de ubicar actualmente, pero su ubicación tal cual no es importante. Lo que es relevante es lo que sucede en ese lugar. Se nos dice que Jesús estaba cansado y sediento y llega y se sienta en el pozo de Jacob. ¿Sí? Un comentarista, hablando de esta descripción, sediento y cansado, decía: ¿dónde podemos encontrar una exhibición más poderosa de la autohumillación del Hijo que aquí? El Creador se sienta bajo el sol creado, exhausto, con sed y con agua debajo de él, pero sin medios para sacarla. Entonces el Creador que hizo todas las cosas ahora está sufriendo los achaques de el sol que todos aquí en la laguna conocemos, y la sed. ¿Sí? Y esta es una expresión así como que, wow, ¿sí? De lo que Cristo vino a vivir por nosotros. Y entonces justo aquí, con un Jesús cansado y sediento, que comienza toda la acción de este capítulo. Aquí, antes de que Jesús diga cualquier cosa, antes de que la mujer samaritana llegue, antes de que empiece ahora sí que lo bueno, Jesús ya nos está enseñando algo. Y nos está enseñando cuál debe ser nuestra mentalidad hacia el evangelismo. ¿Sí? En cuestión de esto me gustaría tocar 2 elementos
que deben de moldear nuestra mente, ¿sí? Y por lo tanto nuestra actitud hacia el evangelismo. ¿Sí? 2 elementos que deben moldear nuestra mente. El primer elemento es la motivación. ¿Cuál es la motivación correcta para hacer evangelismo? ¿Cuál es la motivación correcta para compartir el evangelio a otros? La Biblia es muy clara en decir que todo creyente es un evangelista. Todo creyente es un evangelista. Sí, más adelante, en Juan 17, vamos a leer que Jesús les dice a los discípulos: así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes al mundo. Sí, ese envío, esa misión es para todos los creyentes. Y muchos años después, Pablo dirá en 2 Corintios 5:20, ¿sí?, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que es como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Sí? Reconcílense con Dios, reconcíliense con Dios. Entonces todos los creyentes somos llamados a ser evangelistas. Todos los creyentes tenemos esta carga en nuestras manos. ¿Sí? Si te preguntas, ¿cuál es el ministerio de Dios para mí? Ahí está. No necesitas buscar nada más. Todos somos llamados a compartir el evangelio. ¿Sí? Pero ¿cuál es la motivación correcta? La motivación correcta es la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que debe de impulsarnos. ¿Sí? Jesús mismo dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Sí? Nada más que la gloria de Dios debe ser la meta en cada aspecto de la vida cristiana, incluida el evangelismo. Entonces, aunque ciertamente hay una carga por las almas, o deberíamos de tener un pesar por aquella gente que está a nuestro alrededor y que no ha venido a Cristo, esa no es la motivación primaria. La motivación primaria es la gloria de Dios. Y aquí te cito a Martin Lloyd-Jones, que creo que lo resume bastante bien. Y él dice: estoy preocupado porque las almas de los hombres sean reconciliadas con Dios, ya que siendo lo que son, deshonran a Dios. Y debido a esta deshonra, están en peligro de perdición. Lo primero y lo más importante es que las almas, siendo lo que son, deshonran a Dios. La gloria de Dios es lo más importante. Y esa debería ser mi motivación en todos los aspectos, pero también en el evangelismo. ¿Sí? Entonces, lo primero es la motivación correcta es la gloria de Dios. Y lo segundo es dependencia. ¿Sí? En Efesios 2, 1 al 3, te lo estoy leyendo en la traducción viviente. Efesios 2, del 1 al 3, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Sí, y fíjate las palabras que usa, que el resto de la gente. Esto implica que toda la gente está muerta en desobediencia y en pecado. Todos, ¿sí? Y luego no nada más dice eso, sino que también dice, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Esto es lo que hace todo el mundo, incluidos tú y yo, antes de venir a Cristo. Dice: ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, cuando tú y yo nos embarcamos en el viaje de evangelismo, debemos de reconocer que todo hombre está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Es decir, todo hombre está bajo el dominio de Satanás. ¿Sí? Que todo hombre es un hijo de ira y que todo hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Que actúa conforme a su naturaleza, y su naturaleza es ser hijo de ira. ¿Sí? Y la Biblia es clara. ¿Te acuerdas en Jeremías donde Dios le dice a los judíos: ¿podrá el leopardo quitarse sus manchas? ¿O podrá el etíope cambiar su piel? Y la respuesta es no. La idea central es: nadie puede cambiar su propia naturaleza. ¿Sí? Entonces, cuando abordamos el evangelismo, lo que debemos de estar conscientes es que estas personas, al igual que tú y que yo, están bajo el dominio de Satanás. Y entonces solo hay una cosa que los puede liberar: el poder del Espíritu Santo. No hay nada más. ¿Sí? Cuando tú y yo abordamos el evangelismo y le explicas a la gente
de la mejor manera que puedes, haces diapositivas, diagramas, dibujas en la servilleta, o sea, le traes el libro mejor explicado que has encontrado en tu vida y lo lees junto y vas en la Biblia y respondes, y al final te dice, no, pues es que no creo, mejor tú lo tuyo y yo lo mío, ¿sí? Nuestra reacción como humanos generalmente es desesperarnos, pero ¿cómo no? Sí, y su vida está hecha un desorden, un desastre, y necesito que alguien me ayude, y tú le dices, pues aquí está la ayuda. Y no entienden. Sí. ¿Por qué no entienden? Porque no pueden. Igual que tú y que yo. Entonces debemos depender totalmente del Espíritu Santo, que ya hice todo lo mío. ¿Qué toca hacer? Seguir haciendo lo mío, orando, creyendo que Dios lo va a hacer cuando Él lo quiera hacer, como Él lo quiera hacer. Y que tal vez a mí ni siquiera nunca me toque ver a esta persona salva. Sí, tal vez alguien más la vea ser salva, pero quizás yo nunca lo haga. Y Dios sabrá. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas deben de estar siempre en nuestra mente y deben de moldear nuestra actitud hacia el evangelismo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de unas cosas que se conectan aquí. Regresamos a Juan. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con Jesús cansado en el pozo, sediento, es momento de comenzar así la obra del Padre. Manitas a la acción, ¿no? Siendo el mediodía, dice el evangelista, una mujer samaritana se acerca al pozo para tomar agua. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Las 12 del mediodía no era la hora normal para ir a tomar agua de los pozos. De hecho, según la costumbre judía, las 12 del mediodía era la hora de la siesta. Era la hora cuando todos paraban sus labores y se echaban un sueñito, ¿sí? Porque el sol estaba demasiado intenso, entonces era así como que, ok, está muy fuerte esto, vamos a relax, ¿no? Que la mujer haya venido a esta hora al pozo, ¿no sugiere que estaba evitando a toda costa encontrarse con otras personas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como leímos ya más adelante, Jesús le dice, has tenido 5 esposos y el que tienes ahorita no es tu esposo. La reputación de esta mujer seguramente era bastante mala, dudosa, ¿sí? Imagínate, son aldeas, son pueblitos. ¿Cuántos hombres solteros puede haber en un pueblito de estos? ¿Sí? Entonces, aquí cuando leemos esto, es bien difícil imaginarnos un contraste más extremo que este. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Nicodemo era judío, pero esta mujer era samaritana. Nicodemo era un fariseo, o sea, el top de lo top de la religión. Y esta mujer no tenía nada que ver con la religión. Sí. Nicodemo era un hombre de influencia. ¿Te acuerdas que le dicen, tú eres un maestro de Israel? Pero esta mujer no tenía ningún estatus. Sí. Nicodemo, como fariseo, era la epítome, la máxima expresión de moralidad. Y esta mujer era el punto más bajo de la moralidad. Pero sin embargo Jesús habla con ambos de la misma forma. Sí. Un comentarista me gustaba, decía, tanto Nicodemo como la mujer samaritana son unos cualquiera. Sí. Y no se refiere a unos cualquiera sino hace referencia a Juan 3:16. Sí. Para que todo aquel que en él crea, para que cualquiera que en él crea. Sí. Nicodemo y la mujer eran un cualquiera que podía creer en Cristo, ¿sí? Que el Evangelio llamaba a venir, sin importar nada de su trasfondo. Entonces Jesús le dice a la mujer, oye, dame agua, ¿no? Y para entender la respuesta de la mujer, que le dice, ¿y tú por qué me pides agua? Y la nota de explicación del evangelista que nos deja igual, donde dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, debemos de regresarnos un poquito hacia atrás, como unos 800 años, a ver quiénes eran los samaritanos, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Sí? Entonces, esta historia la encontramos en 2 de Reyes 17, y ahí en 2 de Reyes 17 leemos que Dios utiliza a Siria para exiliar a la nación de Israel. Acuérdate que Israel y Judá se habían separado, entonces los de arriba se llaman israelitas y los de abajo se llaman judíos. Dios manda a Siria y exilia a Israel, ¿sí? Y en este capítulo de Reyes se nos cuenta un resumen de algo bastante interesante.
Pues resulta que en aquel entonces, ya cuando el rey de Asiria viene y barre a todos los de Israel, pues manda a traer gente de otro lado. Sí, manda a traer gente de Babilonia y de otras partes que Asiria había capturado y los pone ahí en el territorio de Israel. Específicamente, Reyes dice que los pone en Samaria. Si los mete a vivir ahí, ustedes ahí váyanse a vivir. Pero resulta que estas personas pues eran personas paganas y no temían a Dios. Y entonces Dios manda leones. Y muchas de estas personas mueren. Entonces todos están ahí, imagínate en la aldea, están leones acá matando a todos y ellos razonan y dicen, ya sé qué está pasando aquí. Es que no sabemos qué onda con el Dios de esta tierra. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a decirle al rey de Siria que nos mande un sacerdote para que nos enseñe cómo debemos reverenciar al Dios de esta tierra y así ya se calma, porque seguramente está enojado y por eso nos están matando. Entonces el rey de Asiria dice, me parece razonable. Y manda a traer un sacerdote. Y el sacerdote viene y se establece en Samaria y les enseña a reverenciar a Dios. Pero, Segunda de Reyes 17:33, nos da el resumen de todo de este suceso de eventos. Segunda de Reyes 17:33 dice, esta gente temía al Señor, pero servía a sus dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que se hace una mezcolanza de todo. Ellos no reconocen a Dios como el único Dios, sino que dicen, es un Dios más. Es el Dios de esta tierra y pues lo anexo a mi colección de dioses, ¿no? Y nomás pues le meto costumbres y lo mezclo con lo mío y como que hago ahí un culto acá más top, ¿sí? Y ya, estoy bien. Esos eran los samaritanos. Los samaritanos son los que mezclaron todo esto y se quedaron a vivir aquí, ¿sí? Muchos años después, cuando los judíos retornan de su exilio en Babilonia, llegan y ven a los samaritanos no nada más como rebeldes políticos, sino que los ven también como mestizos, ¿sí? Como sangre sucia, ¿sí? Y están manchados pues ahora sí que por todas sus costumbres acá mezcladas, ¿sí? Y la rebelión empieza o se explota en los días de Esdras y Nehemías. Cuando Esdras y Nehemías regresan a reconstruir el templo, los samaritanos dicen, oye, espérate, pues yo también, pues soy del mismo Dios, o sea, del mismo equipo, ¿no? Yo te ayudo. Pero Esdras y Nehemías dicen, no, aquí nada de eso, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Esto es para puros sangre pura, para puros judíos, porque de hecho también expulsan a personas que no pueden comprobar que son de ascendencia pura, ¿sí? Y ahí es como que el crash, se rompe la relación y empieza una historia de rivalidades que va por toda la historia de Israel, ¿sí? Para el primer siglo, para este punto donde estamos leyendo con Jesús, los samaritanos ya habían desarrollado una herencia religiosa totalmente separada de los israelitas. Los samaritanos tenían su propia Biblia, que nada más era el Pentateuco de Moisés, todo lo demás lo ignoraban. Y habían construido su propio lugar de adoración, que está en el monte Gerizim. Por eso la mujer pregunta, ¿dónde debemos de adorar? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, hay aquí todo un choque cultural. Pero no es nada más el hecho de que la mujer sea samaritana. De hecho, Jesús, con el simple hecho de decirle, dame de beber, rompe 3 barreras que la sociedad tenía en ese entonces, ¿sí? La primera era que los judíos evitaban todo contacto con los samaritanos, ¿sí? Ningún judío iba a tener relaciones con los samaritanos por mero gusto. Era obligada, si acaso, ¿sí? Pero la evitaban a toda costa. Un rabí dice, el que come el pan de los samaritanos es como el que come la carne del puerco. ¿Sí? Comer carne de puerco era impuro, ¿sí? Totalmente te impedía adorar a Dios, ya estabas impuro. Comer pan de los samaritanos era lo mismo. ¿Sí? Esa es la primera barrera. Pero la segunda barrera es que un rabí, un maestro, alguien a quien se le había reconocido como un maestro, hubiera perdido toda su reputación si se le hubiera visto hablando públicamente con una mujer, ¿sí? Esto se me hizo un poquito grueso. Los rabinos oraban, bendito eres Señor que no me has hecho samaritano, y bendito eres Señor que no me has hecho mujer, ¿sí?
Entonces para ellos hablar con una mujer era como, no, nunca, nunca me verás. De hecho, ni siquiera con su esposa hablaban en público, imagínate eso. Sí. Y yo estaba así como, órale, ok. Sí. Esa es la segunda barrera. Y la tercera es que los judíos no compartían utensilios con los samaritanos. Es decir, no comían del mismo plato, no utilizaban el mismo vaso, no compartían utensilios. Porque si el samaritano lo tocaba, era impuro. Y si tú lo tocabas después, era impuro. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús rompe 3 barreras. Las destruye completamente en una sola frase. En la sola frase de decir, dame agua para beber. ¿Sí? Ahí ya destruyó completamente todas las concepciones culturales del momento. ¿Sí? Y Barclay dice, aquí está Dios, amando de tal forma al mundo, no en teoría, sino en acción. ¿Sí? Y entonces aquí Jesús también nos enseña otra cosa. ¿Sí? Muchos de nosotros no somos buenos evangelistas, simplemente porque no estamos dispuestos a conocer a las personas. No nos preocupa suficiente ni la gloria de Dios, ni el destino eterno de nuestros amigos, de nuestra familia o de nuestros compañeros de trabajo. No estamos dispuestos a arriesgarnos a perder nuestro estatus social, si es que tenemos algún estatus social. Muchos estamos totalmente enfrascados en nuestro propio círculo social. ¿Sí? Es decir, yo me junto con puro cristiano. ¿Sí? Y si llegamos a interactuar con alguien no creyente, creemos que no tiene nada que ofrecernos. Pues es no creyente, o sea, ¿qué me va a ofrecer? ¿Qué me va a dar? ¿Él qué me va a enseñar si pues ni sabe nada? ¿Sí? Y como nosotros tomamos esa actitud, entonces en respuesta a ellos tampoco están abiertos a nada que nosotros podamos ofrecer. ¿Sí? Pero Jesús aquí modela algo totalmente distinto. Infinitamente superior como Jesús era. Jesús es Dios mismo. Infinitamente superior. Se pone al cuidado de la mujer. Porque le dice, dame de beber. Le pide agua. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra el primer paso en el evangelismo, que ya tenemos nuestra actitud correcta. Ya sabemos que la motivación es la gloria de Dios y ya sabemos que debemos de depender. ¿Cómo doy el primer paso? El primer paso se da estando dispuestos a pagar el precio. Jesús pagó un alto precio por evangelizar. También lo hicieron los apóstoles y lo hicieron los primeros mártires. Y también lo debemos de hacer nosotros. ¿Sí? Y generalmente cuando hablamos de esto inmediatamente pensamos en muerte, pero los altos precios empiezan de chiquito. ¿Sí? El alto precio comienza con cosas pequeñitas, que a veces somos muy, no, yo sí daría mi vida por el evangelio, totalmente la daría, pero luego, ¿cuántos han visitado a alguien de la iglesia esta semana? No he tenido tiempo. No, fíjate que esta semana han dado. O sea, mi vida sí, pero mi tiempo no, es que tengo yo pendiente, tú no sabes, ¿sí? Entonces, el alto precio empieza con poquito, de chiquito, no te vayas luego, no, mi vida, yo Señor, te amo más que... Empieza con lo poquito, ¿sí? No sé si lo notaste, y esto me llamó mucho la atención, pero Jesús está sediento. O sea, Juan dice específicamente que Jesús está sediento. Leímos hasta el versículo 42, te pregunto, ¿Jesús tomó agua? Nadie le dio agua. Imagínate. O sea, imagínate, estaba, y en el solazo, porque se sentó en el pozo, pero no creas que el pozo estaba acondicionado, con sombrita. No, no. Y nadie le da agua. Y Jesús no dice, ¿sabes qué? Es que tengo algo bien importante que decirte, pero ahorita, no, tengo mucha sed. Mejor primero tomo agua y luego ya, si quieres, al rato hablamos, déjame tu número o te busco ahorita. No, sí. Esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y si tengo que aguantarme la sed, me voy a aguantar la sed. ¿Sí? Jesús hace a un lado sus propias necesidades a fin de exponer ante esta mujer su necesidad de un Salvador. ¿Sí? Cuando tú y yo consideremos el evangelismo un asunto urgente, entonces haremos a un lado otros pendientes. ¿Sí? Estaremos dispuestos a ignorar nuestras propias necesidades. Y entonces podremos decir junto con Pablo, como dice en 2 Corintios 12:15, con gusto
me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender que el evangelismo es un asunto urgente. Primeramente, porque está relacionado con la gloria de Dios. Y en segundo lugar, porque las almas se están perdiendo. ¿Sí? Y el infierno no es un lugar de diversión ni es un lugar de juegos. A veces me asombra escuchar las expresiones que usa la gente inconversa para hablar del infierno, como si fuera un lugar donde vas a toparte con amigos, con conocidos y todo va a estar padrísimo. Y pues ahí va a estar toda la gente a la que admiras ahorita, ¿no? Y digo, qué terrible, ¿no? Qué terror que eso sea lo que te estás imaginando. Y que un día llegues y no se parezca ni poquito a lo que estás pensando. Sí. Entonces tú y yo tenemos que considerar el evangelismo como algo urgente. Y quiero hacer una nota aquí importante. Por evangelismo no nada más me refiero a llevar la palabra a los no creyentes, a los inconversos, a los no cristianos, me refiero a todo lo que tiene que ver con evangelismo. Evangelismo es compartir el evangelio. ¿Quién necesita el evangelio? Todos, incluidos todos los que estamos aquí. Todos, ¿sí? Claro que hay dos énfasis, a los no creyentes y a los creyentes, pero es todo, ¿sí? Jesús experimentó cansancio con el fin de llevar el evangelio a los suyos, a los que eran suyos. De la misma manera, todos nosotros nos gastaremos a nosotros mismos por otros. Y nos vamos a gastar en oración, en servicio y en testimonio. Porque muchas veces vamos a tener que renunciar a cosas que igual no son malas, pero no dan buen testimonio. ¿Sí? Igual no tiene nada de malo, pero no glorifica a Dios. Y entonces voy a tener que dejar de hacerlo. O voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Ni modo. Sí. La historia que siempre viene a mi mente de esto es la de un pastor que trabajó de misionero mucho tiempo. Te la resumo. Creo que ya se las he contado a la mayoría de las cosas que he platicado porque siempre está como en mi mente y fue a un pueblo en medio de la sierra a compartir el evangelio. No había luz. Le ofrecieron de cenar. Rechazar cena era algo grosero. Entonces él dijo, bueno, ok, sí voy a cenar. Y empezó a comer. Y sentía que algo crujía mientras estaba comiendo, pero no sabía qué era. Sí, de repente alguien entró con un quinqué y alumbró. Y resulta que la señora tenía la olla puesta y por encima de la olla en el techo pasaban cucarachas. Pero cuando pasaban por el calor de la olla, pues se caían dentro de la olla. ¿Sí? Y entonces él lo vio, ¿sí? Pero no puedes dejar el plato incompleto. Te sirvieron de cenar, ¿sí? Entonces ahora sí que, ni modo, ¿va? El mejor menú de cucarachas que me he comido en mi vida, ¿sí? El alto precio comienza de poquito, ¿sí? No dio su vida, pero cerca, ¿sí? Yo creo que muchos hubiéramos dicho, ¡ah, no! ¿Sí? Entonces, muchas veces vamos a tener que renunciar a cosas, o vamos a tener que hacer cosas que no queremos. Pero todo es por una motivación que nos empuja y es la gloria de Dios y el amor por las almas, ¿sí? Ahora sí, regresamos a Juan. La porción que leemos hoy termina con las palabras de Jesús en los versículos 9 y 10, si me acompañas a leerlo. Dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Versículo 10, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. ¿Sí? Entonces, para este punto, el asombro de la mujer, primero es así como que, ¿por qué me pides agua? No, o sea, a ver, aquí está pasando algo extraño. Pero después es como, oye, ¿me das agua? ¿Por qué me pides? Yo te puedo dar agua si quieres. Entonces, su asombro cambia de asombro a perplejidad. A ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo alguien que me está pidiendo agua ahora me ofrece agua? ¿Sí? Y aparte me ofrece agua viva, que la expresión significa agua que está corriendo. ¿Sí? Entonces, como que aquí está pasando algo extraño. ¿Sí? En la próxima sesión vamos a ahondar un poquito más en qué significa esta cuestión de agua viva y el don de Dios y todo eso. Pero por hoy me gustaría que notáramos de manera sencilla lo que Jesús ofrece. Jesús ofrece
agua viva. ¿Sí? Cuando tú y yo compartimos el Evangelio, ¿qué ofrecemos? ¿Sí? No es el Evangelio decirle a las personas que hay ciertos beneficios que van a ganar si vienen a Cristo. No es el Evangelio decirles a las personas que hay grandes tragedias que les esperan si rechazan el Evangelio. El Evangelio es decirle a las personas quién es Jesús, lo que Él hizo, por qué vino, por qué importa, y que Jesús es el autodenominado Salvador del mundo. Finalmente, así termina este pasaje, ¿te acuerdas? En el versículo 42, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos le hemos visto y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué debería contener nuestro mensaje del Evangelio? ¿Sí? Y me gustaría aquí abordar algo que un autor llama el Evangelio parcial y el Evangelio completo. ¿Sí? Evangelio parcial y Evangelio completo. Muchos luego sentimos el rechazo de las personas cuando empiezan a escuchar nuestro mensaje de Evangelio, pero no nos damos cuenta de que muchas veces nuestras conversaciones comienzan de manera implícita o explícita diciéndole a la persona, eres un pecador y necesitas ser arreglado. ¿Sí? Así empiezan nuestras conversaciones, de manera implícita o explícita. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como el Evangelio parcial o el Evangelio de 2 capítulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí la historia del Evangelio empieza en Génesis 3. Todos somos pecadores, pero nos comimos 2 capítulos muy importantes de la Biblia. Génesis 1 y Génesis 2. ¿Sí? Este acercamiento comienza con la idea de que eres un pecador y necesitas ser perdonado por Dios que es santo y solo Él puede rescatarte de tu pecado. ¿Sí? Entonces el problema con este mensaje es que puede dar la impresión de que Dios es un juez justo, cósmico, que viene nada más a estar registrando todo lo malo que hacemos y en algún momento va a venir a dar castigo a todos. ¿Sí? Ahora, Dios es juez completamente, pero no es todo lo que hay que decir de Dios en la Biblia. ¿Sí? Comenzar con Génesis 3 es comenzar desde un punto equivocado. Estamos comenzando a la mitad del Evangelio. ¿Sí? Si saltamos Génesis 1, estamos impidiendo que las personas vean el panorama completo sobre Dios y la humanidad. El Evangelio no son las buenas noticias de que le debes algo a un juez que está muy enojado y alguien más lo ha pagado por ti. Ese no es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio nos restaura nuestro propósito y diseño original. El Evangelio nos permite entablar una vez más una relación con el Dios Trino que nos ha creado. ¿Te acuerdas para qué nos creó Dios? Para glorificarlo. O como lo veíamos hace algunas sesiones, para ser felices. Dios nos creó para ser felices. ¿Felices cómo? Felices al glorificarlo. Felices al adorarlo. Felices al encontrar en Él toda la bendición que necesitamos, toda la plenitud que necesitamos, porque finalmente Dios nos crea para compartir de su plenitud, de su bendición, de su bondad. ¿Sí? Pero si empezamos en, eres un pecador y Dios viene a traer juicio, toda esa idea queda totalmente enterrada. ¿Sí? Entonces, ese es el Evangelio parcial, o el Evangelio de 2 capítulos. ¿Sí? El Evangelio completo, un autor dice, la idea bíblica no es que Dios volverá como un rector enojado con una gran vara para castigar a los niños. Dios viene como el comisionado de justicia para arreglar el desorden en el mundo. Y todos quisiéramos que el desorden en el mundo se arreglara, ¿no? ¿Habrá armonía en un mundo donde hay quebrantamiento? ¿Justicia donde hay injusticia? ¿Paz donde hay violencia? Por tanto, la justicia de Dios y la belleza que toda la humanidad anhela se empatan, no son opuestos. ¿Sí? Entonces el Evangelio completo comienza en Génesis 1 con un Dios bueno y termina en Apocalipsis 22 con una creación restaurada y un pueblo reconciliado con Dios. El Evangelio completo nos permite presentar a Dios no primeramente como un juez airado, sino como uno que da a todas las personas valor y dignidad infinitos. ¿Sí?
El Evangelio completo lo llama el autor el Evangelio de 4 capítulos. ¿Sí? 4 capítulos. Creación, caída, redención y restauración. Creación, caída, redención y restauración. ¿Sí? Comienza con la creación en Génesis 1 y termina con la restauración en Apocalipsis 22. ¿Sí? La primera parte de la historia es que existía un diseño bueno, un mundo bueno, ¿sí? Y que cada humano fue hecho a la imagen de Dios y fue hecho para testificar de aquel que lo creó. Esa es la primera parte, creación. ¿Sí? Segunda parte, caída. El pecado vino y manchó, distorsionó todo lo que Dios había creado. Y tenemos el mundo que tenemos. ¿Sí? Segunda parte. Tercera, redención. Solo a través de Cristo podemos ser redimidos a través de su vida, muerte, resurrección. ¿Sí? Y cuarta parte, ahora somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Ahora, junto con Cristo, rogamos a los hombres, reconcíliense con Dios. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Hay muchísimos conceptos aquí. Muchísimos. ¿Sí? Y si vamos a exponer el Evangelio completo, implica que vamos a pasar a través de todos estos conceptos. ¿Sí? Por eso Martin Lloyd-Jones decía que un evangelismo genuino es altamente doctrinal. Evangelismo sin doctrina no es evangelismo. Un evangelismo que solo busca asustarte para que tomes una decisión o presentarte beneficios para que tomes una decisión no es un evangelismo genuino, ni es un servicio fiel a Dios. ¿Sí? No significa esto que vas a sacar tu Biblia y vas a empezar a dar clases de teología a todos los que te topes y fíjate que vamos aquí y vamos allá. Pero sí significa que yo debo de conocer todas las doctrinas y poder explicarlas en términos sencillos y conectarlas con lo que la gente vive. ¿Sí? Después de todo, las doctrinas enuncian verdades bíblicas de maneras concisas. Y cuando tú y yo las abordamos, encontramos en ellas fortaleza, encontramos esperanza, encontramos guía. ¿Te acuerdas? Algunas semanas hablamos de la doctrina de la vocación. Todo lo que vivimos, absolutamente todo, sin importar lo que sea, Dios lo ha puesto. No se sale de sus manos. ¿Qué te da a entender eso? Te da esperanza, te da fortaleza, te permite perseverar. Todo lo que vivo, Dios tiene control. No estoy abandonado. ¿Sí? Si hablamos de la doctrina de la justificación por fe, me hace descansar. No depende de mí. ¿Sí? Todas las doctrinas sirven para fortalecernos en nuestra vida cristiana y para darnos esperanza y para guiarnos. ¿Sí? Pero, más importante que conocer y poder enunciar, debemos de vivir. ¿Sí? Martin Lloyd-Jones dice, la predicación, la palabra, el único evangelio y el poder del Espíritu son todos esenciales. Pero la prueba de su veracidad, la prueba de que todos estos son reales, genuinos, es la vida diaria de los miembros de la iglesia, que proclaman ser cristianos. Si todo esto es verdad, mi vida se va a ver diferente. ¿Sí? Si digo que es verdad, pero me veo igual que cualquier otro, pues como que no se ve muy verdadero. ¿Sí? La vida de los creyentes debe ser atractiva para aquellos que interactúan con ellos. Y entonces la pregunta clave para nosotros no es qué tantas doctrinas puedes enunciar, qué tantas doctrinas conoces, que debes de conocerlas y poder enunciarlas, pero esa no es la pregunta clave. La pregunta clave es, ¿está el Evangelio controlando toda tu vida? Toda tu vida. Si eres papá, ¿cómo debo ser papá a la luz del Evangelio? Si eres hijo, ¿cómo debo ser hijo a la luz del Evangelio? ¿Sí? Si estoy viviendo como estudiante, ¿cómo se ve un estudiante a la luz del Evangelio? Como trabajador, ¿cómo se ve? Como jefe, ¿cómo se ve? ¿Sí? En cualquier etapa de tu vida, debe el Evangelio guiarte por completo. De manera que la gente que esté a tu alrededor diga, aquí hay algo diferente. Y no son nada más palabras, hay algo. ¿Sí? Finalmente, el mensaje de toda esta porción de Juan es claro, que era lo que decíamos al principio. ¿Sí? La historia de Nicodemo y de la mujer samaritana están íntimamente unidas por Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan nos muestra que no hay nadie que pueda ser tan influyente, tan estudiado, tan reconocido, que se eleve más allá de la necesidad del Evangelio. Pero también nos muestra que no hay nadie que pueda ser tan pecador, tan inmoral, tan perdido, que esté más allá de lo que el Evangelio puede alcanzar. De uno y de otro extremo, el Evangelio llega y nos llama a todos: reconcíliate con Dios. ¿Sí? Todos necesitamos el Evangelio. ¿Sí? Por tanto, el primer paso es reconciliarnos con Dios. Pero si ya hemos sido reconciliados con Dios, Jesús el evangelista hace evangelistas. Ahora nuestra labor, nuestra misión es llevar el mismo evangelio a todas partes, a todas. Primero en mi manera de vivir y segundo, exponerlo explícitamente. Si no podemos ser, como se decía en algún tiempo, cristianos de la secreta, que digan, pues como que se porta raro, pero no sé qué será. ¿Sí? No podemos ser así. ¿Sí? Tenemos que hablar explícitamente de quién es Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y tenemos que explicar el Evangelio en términos que puedan entenderse y conectarlo con la vida de las personas, tal como Cristo lo hace.